Bien, bueno, muy buenos días a todos. Espero que cada uno de ustedes que está participando en la capacitación se encuentre bien junto a sus familias. Me presento, mi nombre es Diego Leiva Yáñez, yo de formación soy ingeniero en prevención de riesgo, con experiencia ya en ámbitos de capacitación y también docencia en enseñanza superior. Hoy día vamos a ver un tema sumamente interesante porque vamos a abordar algunos aspectos generales relacionados específicamente a lo que es el ambiente, en este caso COVID-19, pero profundizado y específicamente relacionado a lo que es la limpieza y desinfección en ese sentido. Así que, por favor, les voy a pedir ante cualquier duda o inquietud que tengan durante el desarrollo de la actividad de capacitación, vayan dejándola a través del chat habilitado con la plataforma o también a través de Facebook Live donde está siendo eh, promovido esta actividad de capacitación. ¿Ya? Bueno, y cuando hablamos de limpieza o desinfección, básicamente tenemos que establecer los objetivos de el aprendizaje que queremos lograr el día de hoy, ¿ya? Primero vamos a hablar sobre algunos aspectos normativos, vamos a entender alguna diferencia que existen, ¿verdad?, entre plaguicida o pesticida. Vamos a hablar desde el punto de vista asociado a cómo afecta el tipo de agente COVID-19 producto de cómo poder inactivar este tipo de virus. Vamos a hablar también de los factores que intervienen en el proceso de limpieza en base a una metodología que se denomina círculo de Sinner. Vamos a hablar de los tipos de suciedad y también materiales, cómo poder limpiarlos y también cuánto tiempo puede durar, por ejemplo, el COVID-19 en estas superficies, medidas preventivas de limpieza de instalaciones en equipos y también en objetos y elaboración finalmente de lo que es un plan de limpieza, cuál viene siendo esta columna vertebral que tiene que tener este plan de limpieza asociado a lo que ha establecido, en este caso, el gobierno en función a lo que es la contingencia sanitaria propiamente tal. Bueno, y para comenzar, cuando hablamos de estos aspectos normativos, estamos hablando específicamente de un decreto en específico. Y este decreto en específico se conoce con el número 157, que viene siendo un reglamento de pesticidas tanto de uso sanitario como también de uso doméstico. Es un reglamento que es bastante antiguo, data cuando se promulgó específicamente el 22 de julio del año 2005 y la publicación se generó 2 años después, en el año 2007, específicamente el 30 de junio. ¿Ya? Este reglamento lo que regula es el uso básicamente de pesticidas desde el punto de vista de uso sanitario, por ejemplo, en una labor agrícola, como también desde el punto de uso doméstico para combatir, por ejemplo, algún vector en nuestras casas, tanto en el interior como en el exterior. Entonces, cuando hablamos de este reglamento específico, estamos hablando que lo que regula en su artículo número 1 es específicamente las condiciones para el registro y la autorización de estos elementos que sirven para poder desinfectar un lugar de trabajo. Es decir, por ejemplo, sabemos que el amonio cuaternario, por ejemplo, puede servir o de cierta manera sirve para desinfectar un lugar de trabajo, pero para poder utilizar este amonio cuaternario debe estar bajo ciertas características legales, es decir, debe ser autorizado por una institución que es el Instituto de Salud Pública y tener un código que permita, en este caso, su uso en instalaciones. Por lo tanto, eso se regula a través de este decreto supremo. Y el decreto supremo lo que hace y lo que establece es que, primero que todo, en función a un plaguicida o un pesticida, eh, lo va a definir como cualquier sustancia o inclusive una mezcla de estas sustancias que van a ser destinadas, en este caso, a ser utilizadas en el medio ambiente. También en exposición, por ejemplo, a animales, plantas o cualquier otro objeto que se permita, en este caso, generar la prevención desde el punto de vista de proteger un lugar, en este caso, una planta o un árbol frutal. Entonces, la idea de al momento de utilizar este plaguicida o pesticida es que va a combatir ciertos organismos que pueden generar este daño, ¿verdad?, a las personas, a los animales, a las plantas, semillas o inclusive a objetos inanimados. Por eso lo importante es que a través del decreto supremo, ¿verdad?, se regule
primero que todo, el tipo de elementos que se está utilizando y además de eso, se regule para qué instancias se puede utilizar. Entonces, cuando hablamos de la limpieza o desinfección específicamente, y nos vamos al detalle de utilizar un plaguicida, ya sea de uso sanitario o también doméstico, vamos a determinar que va a ser aquel que está destinado a combatir de cierta manera algún tipo de vector o también algún tipo de plaga en un ambiente o viviendas, que inclusive pueden ser eh, viviendas de uso doméstico, ya en nuestras propias casas en este caso. Por lo tanto, es importante que hoy en día esto se está estandarizando, por ejemplo, a la limpieza en lugares públicos a través de equipos que son, por ejemplo, una mochila pulverizadora o un equipo nebulizador que se utilice, por ejemplo, para combatir todo lo que está pasando hoy en día respecto al COVID-19. Entonces, hoy día esto lo hemos ampliado, producto que hemos visto que se desinfectan paraderos, que se desinfectan espacios abiertos y cada vez la limpieza y la desinfección pasa a ser una de nuestras tareas diarias que se deben realizar para prevenir, en este caso, lo que es el agente COVID-19. Por lo tanto, cuando hablamos de los plaguicidas, ya sea de uso sanitario o doméstico, tenemos que entender que también se pueden utilizar, por ejemplo, en establecimientos educacionales, ya sea comerciales, por ejemplo, parques, jardines infantiles, medios de transporte, ya sea marítimo o aéreo específicamente, así como también sobre la piel humana. Y en la piel humana, por ejemplo, se caracteriza, en este caso, por utilizar un repelente, por ejemplo, de mosquitos. Entonces, existen diferentes tipos de compuestos, que son compuestos químicos, denominados plaguicidas o pesticidas, que son utilizados para en este caso, generar estos procesos de desinfección. Pueden ser de uso sobre la piel de una persona, como también pueden ser de uso domiciliario o también de uso sanitario o de carácter industrial para que sean utilizados por alguna persona en este caso específico. Entonces, cuando hablamos de lo que se está haciendo hoy en día, ¿verdad? Tenemos que entender que el primer aspecto normativo es que la entidad que regula, en este caso, la aplicación de algunos elementos que sean desde el punto de vista eh, sanitario y que sean plaguicidas o pesticidas, están vinculados a, desde el punto de vista un decreto supremo. Y el decreto supremo en este caso va a ser el decreto supremo número 57 con sus reglamentos, en este caso, respectivos. Y la institución que tiene que entregar la autorización y un código que permita que este elemento, por ejemplo, o compuesto químico puede ser utilizado, que tenga una resolución y que pueda ser utilizado para algún tipo de, obviamente, labor, tiene que ser desde el punto de vista eh, obviamente el Instituto de Salud Pública el responsable de este tipo de actividad. Entonces, cuando hablamos y nos vamos específicamente a lo que es el factor de limpieza, ¿ya? Estamos hablando que la limpieza de las superficies obviamente puede ser definida como una remoción de la materia orgánica y también inorgánica mediante fricción con detergente y enjuague posteriormente, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el efecto que causa esto en una molécula, por ejemplo, de COVID-19? En donde primero que todo tenemos una molécula de COVID-19 que se encuentra activa, que básicamente está compuesta por el núcleo y por estas extensiones que tiene hacia afuera del núcleo que funcionan como, en este caso, una membrana protectora, ¿ya? Entonces, la molécula de jabón o la molécula, en este caso, asociada a un detergente o la molécula asociada, en este caso, a una utilización de alcohol gel o, en su defecto, un amonio cuaternario, lo que hace es penetrar, en este caso, este virus y obviamente inactivarlo, es decir, romper su núcleo y una vez que genera esta acción pasa a ser un COVID, en este caso, inactivo. El otro día leía, eh, en este caso, en una publicación en un diario en donde se realizaba una entrevista a un médico y también lo han dicho en televisión muchas veces que eh, el factor o la importancia que tiene en este caso el COVID-19 es que copia, ¿ya? Y el virus se caracteriza por copiar.
Entonces van copiándose de persona en persona y van generando esta cadena de contaminación, obviamente que va afectando a nuestro organismo. Por lo tanto, desde ese punto de vista, lo que genera, en este caso, y nuestra principal arma que tenemos para prevenir el COVID-19 en este momento, es la limpieza y desinfección y también utilización de algunos elementos de protección personal. Y el enfoque específico que genera, obviamente, al utilizar un detergente, utilizar jabón y agua para lavarse las manos, es obviamente inactivar este coronavirus para efecto de que pasa a ser un residuo de virus, pero que ya no tiene ningún tipo de acción frente a un organismo, en este caso de una persona. Recordemos que el COVID-19 en este aspecto tiene tres vías de ingreso al organismo, ¿verdad? Primero, los ojos, la nariz y la boca. Obviamente la acción, desde el punto de vista lógico, es que si yo estoy protegiendo mi boca y mi nariz, no estoy diseminando, en este caso, el virus al ambiente. Por lo tanto, la lógica me podría permitir pensar desde ese punto de vista que estoy siendo proactivo desde ese ámbito. Entonces, lo importante es que yo siempre pueda tomar todas las medidas de control desde el punto de vista de la limpieza y desinfección. Y para eso, tenemos una metodología, ¿ya? Y la metodología obviamente obedece a ciertos tipos de conducta que hoy en día las personas deben tener. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de el círculo de Sinner, estamos hablando de una metodología que permite o que básicamente se caracteriza con temperatura. ¿Qué quiere decir esto? Que a una mayor temperatura, obviamente, se genera una mayor limpieza desde el punto de vista de la remoción de un agente o de un tipo de organismo que esté invadiendo algún tipo de superficie. Entonces, por ejemplo, podemos lavarnos las manos con agua tibia o agua caliente. Entonces, este lavado de manos está siendo más efectivo, además de considerar que sea por 20 segundos como mínimo, ¿verdad? Si estoy lavando la ropa, también podría utilizar agua caliente. Si no puedo utilizar agua caliente, debo tener en consideración utilizar alguno de estos otros elementos que establece, en este caso, el círculo de Sinner. Entre ellos, utilizar agentes químicos. Por ejemplo, para el lavado de ropa, utilizar detergente. Para limpiar superficies, utilizar, por ejemplo, amonio cuaternario, pero la característica del amonio cuaternario es que no se puede utilizar sobre la superficie o la piel, en este caso sobre las personas. Es decir, debe ser netamente utilizado para objetos o superficies inanimadas, es decir, no puede estar en contacto con una persona. Y sobre todo se prohibió el uso del amonio cuaternario en los túneles de sanitización que permitían, en este caso, generar una especie de nieblina o lluvia a través de microgotas que ayudaran a desinfectar a una persona cuando pasaba o se trasladaba a través de este túnel de sanitización específicamente. Ahora, la característica principal que tiene esta variable que es elementos químicos es que básicamente, si yo estoy aplicando jabón en mis manos para lavármelas, estoy aplicando detergente en la lavadora para limpiar, obviamente, la ropa, también tengo que considerar que voy a tener en consideración ciertos elementos químicos desde ese punto de vista. Entonces, por ejemplo, para una labor de aseo, debo considerar que puedo utilizar, por ejemplo, hipoclorito de sodio o algún tipo de desinfectante en ese sentido para hacer esta limpieza que sea de forma efectiva. Otra de las variables importantes y que debemos tener en consideración es la mecánica. ¿A qué nos referimos con la mecánica? Voy a poner algunos ejemplos. En este caso, si yo voy a lavarme las manos, cuando tengo que hacer mecánica, es decir, estoy haciendo una acción manual, y esa acción manual puede ser lavarme las manos por todos lados aplicando fuerza. Entonces, desde ese punto de vista, estoy aplicando una mecánica que sea considerable a realizar una limpieza efectiva. Por otro lado, si estoy lavando la ropa, la acción de la mecánica la realiza la lavadora mediante los programas de lavado. Si estoy limpiando una superficie, la acción de la mecánica puede ser manual a través de la fuerza que se está ejerciendo para limpiar específicamente este lugar. Y si estamos viéndolo desde el punto de vista de la variable limpieza de piso, también tiene que ir en función a una mecánica. O sea, aquí, si estamos aplicando
temperatura, estamos aplicando, ¿verdad?, algún compuesto químico que sea desinfectante, estamos aplicando mecánica, es decir, fuerza para remover alguna materia orgánica, y además de eso, estamos aplicando el tiempo, que es el tiempo mínimo que debe tener, en este caso, una determinada labor, como por ejemplo, en el lavado de manos, el tiempo mínimo viene a ser, en este caso, 20 segundos, ¿ya? Estándar que promovió, en este caso, la Organización Mundial de la Salud y que se ha ido homologando a diferentes países. Pero en ese sentido, entre más efectivo, por ejemplo, soy, estoy siendo más, obviamente, eh, proactivo en la prevención. Es decir, si puedo estarme lavando las manos por a lo menos 30 segundos, lo hago. ¿Ya? El objetivo siempre es ser 100% preventivo en todo este tipo de aspectos. Entonces, el tiempo también se va a condicionar, por ejemplo, a la acción del lavado de ropas o a la acción, por ejemplo, de una limpieza de una superficie. Y para eso, obviamente, debo considerar la variable de ser efectivamente proactivo para realizar esta limpieza y desinfección propiamente tal. Entonces, cuando hablamos del círculo de cine, estamos hablando de que desde este punto de vista, estas cuatro variables deben ser importantes para determinar el cumplimiento y, de cierta manera, estandarizar que la limpieza y desinfección está siendo efectiva desde el punto de vista de la temperatura, ¿verdad? Si no puedo aplicarla en un lavado de manos, tengo que reforzar, utilizar bastante jabón, utilizar mecánica, que es la fuerza, y utilizar el tiempo, que como mínimo se entiende que son 20 segundos. Ahora, desde el punto de vista, cuando hablamos del factor de limpieza específicamente, ¿cuál es el objetivo que tiene esta molécula de jabón que ingresa a este COVID que está activo? Obviamente esta molécula de jabón o detergente interactúa con esta capa del virus, ¿verdad? Y destruye esta membrana protectora que tiene e impide esta reproducción del virus. Por lo tanto, va a reducir esta capacidad infecciosa. Es decir, los anticuerpos que uno tiene como ser humano puede combatir este virus que ya se encuentra muy débil producto de esta destrucción que hizo este detergente y pasa a ser, obviamente, un coronavirus inactivo. Entonces, el objetivo que tiene hoy en día es que tenemos que cortar la cadena de transmisibilidad, en este caso, destruyendo, obviamente, el virus. Y mientras no esté en este caso una vacuna que sea efectiva y que esté ya autorizada para poder ser aplicada en personas, se entiende obviamente que tenemos que reforzar las labores de limpieza, tenemos que reforzar las labores de desinfección en nosotros mismos y no olvidar que estas labores de desinfección tanto tienen que ser en nuestro trabajo como también en nuestra casa propiamente tal. Entonces, cuando hablamos de estos factores de limpieza y desinfección, estamos asociándolo específicamente a algunos tipos de productos, ¿ya? Ahora, desde ese punto de vista, cuando hablamos de el virus COVID-19 y lo asociamos al factor de limpieza y desinfección propiamente tal, debemos tener algunas consideraciones. Entre ellas, primero, la resistencia, en este caso del virus en el aire, puede ser inclusive por 3 horas. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, una persona que está hablando en un espacio cerrado, que puede ser una sala, y esa persona, por ejemplo, no está utilizando su mascarilla. Al estar hablando sin mascarilla, se entiende, y lo han dicho también muchos especialistas en salud, que esta persona podría estar generando diseminación, en este caso, del virus, y obviamente este virus podría permanecer en el aire por 3 horas en este ambiente. Y este virus podría estar en contacto a través de las gotitas de saliva que uno al momento de estar hablando, y podrían estar insertándose estas gotitas de saliva en las vías de ingreso que tiene una persona que se encuentra sana. Por lo tanto, estoy generando una cadena de transmisión y de contagio. Y eso se entiende en este caso que el virus está presente o podría estar presente también en el aire. No significa que va a ser un virus aéreo, sino que simplemente estas gotitas, dado que son microscópicas, pueden permanecer básicamente en el aire y después hasta 3 horas, y después de las 3 horas inclusive podrían llegar a decantar a una superficie que sea una mesa, una manilla, por ejemplo, un documento, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista,
Cuando hablamos de las características que tiene o la permanencia que tienen las superficies de trabajo el virus, estamos hablando que, por ejemplo, en una silla de plástico podría permanecer el virus entre 2 o 3 días. Entonces, el riesgo ahí está desde el punto de vista de que si una persona se sienta en esta silla, obviamente va a utilizar sus manos y después, por ejemplo, no se lava las manos y se pasa las manos, por ejemplo, por la cara o en el ojo. Estoy generando una cadena de transmisión de contagio. Son a veces acciones tan específicas y tal vez suelen sonar muy naturales para uno, por lo tanto, resulta fundamental, de cierta manera, poner énfasis en este tipo de situaciones. Cuando hablamos, por ejemplo, de una superficie que puede ser aluminio, que puede ser, por ejemplo, una manilla de una puerta, una manilla de una ventana o una ventana propiamente tal, estamos hablando que el virus puede permanecer inclusive entre 2 a 8 horas. En el papel, que son los documentos que pueden ser utilizados en el trabajo, puede permanecer hasta 4 o 5 días. En el acero, ¿verdad? Puede permanecer hasta 13 horas. En los trajes Tyvek o de polipropileno, que se conocen también, que son los trajes que se utilizan en establecimientos de salud, o ahora también se han reforzado las medidas, por ejemplo, de una persona que atiende a un cliente con un traje, puede permanecer inclusive hasta 16 horas el virus. Por lo tanto, si una persona utiliza este traje y es un traje desechable, debe ser dispuesto para basura, ¿ya? En el vidrio podría permanecer el virus inclusive 4 días. Entonces es importante, a lo mismo que en la madera. Si el lugar de trabajo, en este caso, tiene vidrio y obviamente este vidrio está en exposición al contacto con una persona, a lo mismo que la madera, en este caso, por ejemplo, de una escalera, tenemos que realizar limpiezas de desinfección y también labores que permitan o aporten para eliminar esta cadena de contagio producto del COVID-19. En el cartón, que se ha dado mucho, que el delivery está de cierta manera reforzando cada día sus medidas de sanitización, podría inclusive generarse un, un contagio y estar presente el virus, por ejemplo, por 24 horas respectivamente. Y para el último, se caracterizan los guantes quirúrgicos. ¿Por qué los guantes quirúrgicos, en este caso, los dejé para el último? Porque hay que entregar un mensaje sumamente importante respecto a este elemento. Si bien el guante, ya sea de látex o quirúrgico propiamente tal, puede permanecer hasta 8 horas en este caso, el virus puede permanecer en el guante, pero desde el punto de vista del uso, el guante podría, por ejemplo, utilizar una persona, sí. ¿Esa persona va a estar protegida? Sí. El tema va a ser que esa persona con ese guante va a estar manipulando muchos tipos de elementos. Por ejemplo, si está atendiendo un cliente y atiende, ¿verdad?, un mini market o es un supermercado pequeño, con esos guantes va a estar manipulando el producto en sí, el alimento, podría estar manipulando el dinero, la tarjeta bancaria, el mecanismo para el pago, podría estar manipulando también el sencillo y el vuelto que se le está entregando a esta persona. Entonces, muchas veces esta persona va a perder el hábito de limpiar el guante. ¿Por qué? Porque lo va a hacer parte de la naturalidad, es decir, yo estoy protegiéndome, pero no hay que olvidar que hay que proteger al resto de las personas. Eso quiere decir que la persona que está entregando, por ejemplo, el kilo de arroz o el azúcar que está comprando, esa persona va a estar, obviamente, puede estar con las manos contaminadas o puede estar con la presencia del virus. Y así se podría generar otra cadena de contagio a otras personas. Recordemos que el virus no se ve, por lo tanto, en ese sentido, la persona que utiliza guantes quirúrgicos, recordar que el virus puede estar inclusive hasta 8 horas en el guante, por lo tanto, se recomienda de cierta manera, o no utilizar el guante y profundizar el lavado de manos cada vez que sea necesario, o utilizar el guante, pero poder lavárselo igualmente con agua, con jabón cada 20 segundos, o si su labor, en este caso, no permita después de cada cliente ir a lavarse las manos, utilizar una solución de alcohol gel para la limpieza del guante y así sucesivamente seguir trabajando con una normalidad que permita obviamente realizar esta acción en específico que es atención, pero segura
al cliente propiamente tal. Entonces, cuando hablamos de la resistencia del virus, obviamente en una superficie debemos tener mucho énfasis en generar, obviamente, estas cadenas de transmisión y eliminar estas cadenas de transmisión. Pueden ser desde el punto de vista de generar, obviamente, eh, una acción que permita este tipo de eliminación de cadena de transmisión o básicamente generar alguna acción que ayude a evitar el contagio, como promoviendo hábitos de limpieza y también hábitos de desinfección propiamente tal. Entonces ya vamos a entrar de lleno a lo que es la característica en este caso de la desinfección. Y se va a identificar como aquel producto que básicamente no se puede aplicar sobre la piel de una persona, por ejemplo, en amonio cuaternario, pero que por el proceso físico o químico que tiene este producto puede eliminar, inactivar o incluso inhibir el crecimiento de microorganismos tales como virus, bacterias, protozoos y otros. Y lo que nosotros queremos específico frente a lo que es el contagio del COVID-19 es eliminar esta copia que se genera de virus tras virus y de persona a persona, ¿ya? Entonces, lo que buscamos nosotros es inactivar, en este caso, el COVID-19. Por lo tanto, previo a esta desinfección, se requiere obviamente que se realice una limpieza de las superficies. Se pueden utilizar todos los productos, pero es importante que estos productos, como comenté en un inicio, deben estar registrados en el Instituto de Salud Pública, es decir, deben tener un código y deben tener una ficha y un certificado de verificación que es un producto que está autorizado para ser, en este caso, utilizado por el Instituto de Salud Pública propiamente tal. Y en ese sentido, cada producto que tenga esta autorización y cada producto que quiera utilizar esta empresa, por el fabricante debe estar dispuesto a través de una hoja de datos de seguridad. Es decir, esta hoja de datos de seguridad debe cumplir con ciertos puntos que la vamos a ver un poco más adelante y también, obviamente, debe cumplir con ciertos propósitos que tiene el hecho de tener esta hoja de datos de seguridad. Son los dos elementos importantes que se caracterizan para, en este caso, trabajar con un producto que permita, obviamente, una, un trabajo que sea efectivo y también con un producto que esté autorizado para generar esta desinfección propiamente tal. Entonces, cuando hablamos de estos elementos que permiten una desinfección, estamos hablando que el hipoclorito, en este caso de sodio, es uno de los elementos que ayuda a generar desinfección en los ambientes de trabajo. La característica, como ahí sale, puede ser hipoclorito que sea cloro puro, y al ser cloro puro tiene que mezclarse en una relación con el agua. Muchas veces esas relaciones se entienden que son en porcentaje o muchas veces en cc o al 0,1% o 20 cc por cada litro de concentración que corresponden al 5%. Pero básicamente para no uno confundirse es utilizar 4 cucharaditas de té por cada litro de agua, si estamos hablando de un cloro de uso comercial, perdón, de uso industrial. Y un cloro, en este caso de uso comercial, va a ser aquel que ya viene diluido, por lo tanto podría aplicarse o se conoce también como cloro gel, podría aplicarse en superficies directamente. Y el alcohol gel, que se conoce también como alcohol, viene siendo una mezcla entre alcohol y glicerina. La función del alcohol gel, obviamente, es que tiene que utilizar a un 70%. ¿Qué significa eso? Que el alcohol, en este caso puro, se va a mezclar con glicerina y las proporciones tienen que ser 70% alcohol, 30% glicerina y con eso hago un litro de producto de alcohol gel o 700 cc de alcohol y 300 cc de glicerina. Es básicamente lo mismo, solamente que yo estoy haciendo el detalle en diferentes tipos de proporciones, ¿ya? Entonces, la lógica es que el alcohol gel se tiene que utilizar a mínimo, en este caso, y el mínimo para que sea considerable como una desinfección efectiva debe ser a 70%. Cualquier otro tipo de producto que sea utilizado como desinfectante, uno lo puede buscar en la circular C37, que es del 5 de diciembre del 2018. Lo importante siempre es que la lógica va a ser que este producto se encuentre con una resolución desde el Instituto de Salud Pública, por lo tanto, que pueda ser utilizado en ese sentido. Entonces, cuando hablamos de los productos que
hoy en día son efectivos para generar limpieza o desinfección. Hay muchos en el mercado, ¿ya? Ya sea de origen, obviamente, industrial, como de origen doméstico o desde el punto de vista que utilicemos en nuestras casas. Por lo tanto, si primero podemos hablar del alcohol gel, el alcohol gel tiene ventajas y desventajas. Primero, la ventaja es que se puede utilizar sobre, en este caso, la superficie de la piel. Ya lo puedo utilizar directamente sobre la piel. Es de fácil uso y no requiere, obviamente, un enjuague. La desventaja es que se va a inactivar una vez que entra en contacto con algún tipo de materia orgánica y también inorgánica. Y si esa materia está infectada con el virus, obviamente va a perder esta efectividad y debo aplicar nuevamente este alcohol gel, ¿ya? Algunos clorados, para hacerlo de cierta manera un poco más en detalle, cloro, probablemente cloro puro o clorogel, se entiende que la ventaja que tiene este tipo de elementos es que tiene una alta disponibilidad en el mercado, su uso es generalizado. Y la desventaja es que se puede inactivar con materia, obviamente, orgánica y también puede correr algún tipo de material. Por lo tanto, y lo típico aquí suele pasar que uno lo lleva, por ejemplo, a un ejemplo práctico y suele lavar, por ejemplo, con cloro una prenda de vestir. Desde el punto de vista de desinfección está perfecto, pero desde el punto de vista del daño que puede generar al material, obviamente podéis poner esta tela en color blanco, incluso hasta desteñir, como se dice, podría estar generando este tipo de cloro. Hay algunos otros tipos de elementos, pero lo que más se utiliza puede ir a ser elementos clorados o clorogel o alcohol gel a 70% o alcohol de cierta manera puro que se conoce que tiene muy poca glicerina y podría estar concentrado incluso a un 90 o a un 95%. Por otro lado está el peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno es un elemento que tiene como ventaja que es ecológico, ¿ya? Aquí, por otro lado, el cloro estamos hablando de un elemento que puede generar daño, pero este peróxido es psicológico, no genera daño a la naturaleza y tampoco se altera por materia orgánica, pero es muy poco usado porque existe un stock que es muy reducido y también el costo, obviamente, al ser un elemento que tiene características ecológicas, el costo también es muy elevado. Y el amonio cuaternario, que vendría siendo el elemento que también se utiliza bastante y principalmente se puso en énfasis porque se utilizó en algunos medios de transporte. Primero, la ventaja es que limpia y desinfecta a la vez, ¿ya? O sea, permite remover suciedad, como también remover materia orgánica, virus, bacterias o algún tipo de elemento que esté en una determinada superficie. La desventaja que tiene es que se ha detectado que en algunas localidades, por ejemplo, han utilizado amonio cuaternario, pero con aguas duras, ¿ya? ¿Qué se refiere a un agua dura? Que puede ser un agua, por ejemplo, de un pozo profundo, puede ser agua de una noria, puede ser agua, en este caso, de un río. Y al utilizar un sistema de agua dura que es rica, en este caso, en minerales, y tiene muchos compuestos que son minerales propiamente tal, este amonio cuaternario puede perder su efectividad propiamente tal. Entonces, lo recomendable, obviamente, siempre, si se utiliza amonio cuaternario, que se utilice con agua que sea natural. Y veamos cuáles son, en este caso, las proporciones que se podrían utilizar para estos tipos de productos. Si hablamos del alcohol o alcohol gel, puede ser, lo recomendable es que la concentración sea del 70% de alcohol y 30%, como ya les comenté, de glicerina. Se puede aplicar directamente en la superficie. El hipoclorito de sodio, la relación al 0,1%, que es por cada litro de agua, básicamente, se pueden utilizar 4 cucharaditas de cloro. El peróxido de hidrógeno tiene una relación del 5, es decir, 50 cc por cada 1000 cc de agua, y el amonio cuaternario tiene una relación de 0,1, es decir, por cada litro de agua se pueden utilizar el 10% de amonio cuaternario. Entonces, en ese sentido, es muy recomendable, si se utiliza un amonio cuaternario, utilizar este tipo de clasificación. Si se utiliza un alcohol gel, porque en su mayoría existen muchos tipos de alcohol gel, ¿ya? Y producto de la llegada de la pandemia se realizó, obviamente, la disponibilidad
de varios tipos de alcohol gel, incluso alcohol gel que permitan, de cierta manera, entregar una fragancia asociada a un ambiente limpio. Por lo tanto, la concentración siempre tiene que ser como mínimo un 70%. Y si compro algún alcohol ya líquido, que la concentración sea mayor, 90-95%, de igual manera se puede ocupar directamente en superficie y también sobre la piel. Esa es la ventaja de este tipo de desinfectante propiamente tal. Y cuando ya hablamos de medidas preventivas que se tienen que realizar en una organización propiamente tal, estamos hablando que las medidas preventivas, primero, se debe adaptar la infraestructura desde el punto de vista de generar este distanciamiento social. Obviamente, teniendo en consideración mínimo 1 metro. Para eso existen diferentes formas. Primero, conservar este metro de distancia, pero que la gente lo pueda conservar, porque muchas veces la gente no hace sentido a este tipo de acción y lo que cuesta es generar esta cultura. Pero para promover muchas veces esta generación de cultura hay que tomar en consideración ciertas acciones. Y estas acciones, por ejemplo, tienen que ir de la mano con instalar barreras físicas, obviamente, cuando no sea posible conservar este distanciamiento social. Siempre se debe disponer de jabón en los baños para que las personas puedan utilizar de manera efectiva, lavarse las manos a través de este círculo de cines que indica que si hay temperatura, utilizar agua caliente o utilizar, en este caso, el detergente o el jabón, utilizar, en este caso, mecánica o fuerza y también el tiempo a lo menos por 20 segundos. El uso obligatorio, obviamente, de mascarillas y la prohibición de contacto físico. Eso inclusive es el hecho de no saludar de codo a la otra persona. Prohibir aglomeraciones de entrada y salida, y idealmente tener dos sistemas de entrada si es posible, es decir, entran por un lado y salen por otro lado cuando se está generando, en este caso, un punto de venta y también promover el distanciamiento social, por ejemplo, en áreas comunes. Son acciones que son preventivas. Dentro de las medidas preventivas generales que van a acompañar, profundizar estas labores de limpieza y desinfección propiamente tal, caractericemos limpiar a lo menos 2 veces al día o 2 veces durante la jornada de la mañana, 2 veces durante la jornada de la tarde, los elementos que son de alto flujo o de alto tránsito de contacto, como por ejemplo los pisos, barandas, manillas, interruptores, por ejemplo, de luz, botoneras, baños, equipos electrónicos, lápices, tarjetas, todo que sea de un alto tránsito, de alto contacto, debe ser obviamente desinfectado propiamente tal. Y para eso, obviamente, si en su defecto se está atendiendo público en un local, las labores de limpieza y desinfección son efectivas, pero además de eso, yo quiero generar una barrera de limpieza antes de que ingrese cualquier persona, por ejemplo, disponer de la entrega de alcohol gel en la entrada del local, es decir, para que todas las personas que van a entrar y que van a utilizar o van a tomar algún elemento, van a tomar, en este caso, alguna herramienta, etcétera, lo hagan ya con sus manos desinfectadas porque puede venir otra persona y hacer el mismo procedimiento. Importante también la ventilación. La ventilación debe ser desde el punto de vista de promover que se mantengan obviamente los espacios ventilados, que no sean espacios cerrados. Se ha detectado que en este caso el COVID-19 se mantiene o permite que esté activo en espacios cerrados, por lo tanto, debemos promover la ventilación a lo menos 3 veces al día como mínimo de todos los espacios que estén habilitados para este tipo de acción. Como medidas generales para realizar, obviamente, una adecuada limpieza y desinfección, debemos considerar algunos ámbitos desde un uso general como también un uso específico. Y estas acciones van a ir desde el punto de vista, si estoy aplicando una limpieza o desinfección, debo tener en consideración disponer de protección, por ejemplo, respiratoria. Idealmente, mascarilla de 3 pliegues o mascarilla N95, KN95. Disponer de una pechera desechable o también reutilizable en este sentido, guantes que sean resistentes a algún tipo de acción, como por ejemplo impermeables o de manga larga, que no sean quirúrgicos. También uso específico desde el punto de vista de protección ocular, protección facial,
como lentes o también gafas que permitan eh, cerrar o delimitar los vías de ingreso que tenemos, en este caso, al organismo del agente COVID-19. Traje Tyvek, que es el traje, en este caso, que vimos, que es en función a un traje completo que permite una protección, obviamente, de cuerpo completo y también botas antideslizantes. Algunos ejemplos y siguiendo con las medidas preventivas generales que se deben utilizar en todo lugar de trabajo, debemos considerar algunos elementos que sirvan para poder realizar limpieza y desinfección. En ese sentido, primero que todo, desde el punto de vista utilizar algún sistema de vacuum lavadora, que es básicamente la imagen que estás viendo, que sirve para poder limpiar pisos o superficies a través de la limpieza automatizada. Utilizar, por ejemplo, un carro que tenga un doble balde para utilizar el compuesto químico y también sirve, por ejemplo, para enjuagar este elemento que se está utilizando para limpiar o equipos pulverizadores que tengan una acción manual, entre otros tipos de elementos como por ejemplo paños, mopas o elementos que sirvan para generar estas reposiciones, ya sea papel, toalla, jabón, alcohol gel, en este caso bolsas para disponer de los residuos respectivamente. Todos estos son elementos que se deben tener en consideración una vez que se realice, por ejemplo, una limpieza efectiva desde el punto de vista de un lugar, en este caso, de trabajo. Importante considerar que el lavado de manos debe ser, obviamente, a través de este círculo de Zinner, idealmente aplicando temperatura. Si no puedo aplicar temperatura, debo tener en consideración, como ya comenté, utilizar presión, utilizar el tiempo y también utilizar, en este caso, lo que es básicamente el agente químico, que puede ser el jabón propiamente tal. Si no dispone, en este caso, de estos elementos, puede utilizar una solución de alcohol gel al 70% como mínimo. Recordar que tiene que ser un alcohol gel que tenga una validación desde el punto de vista del Instituto de Salud Pública. No debe ser menor al 70%. Obviamente, después de enjuagar, secar las manos con toallas desechables y esas toallas disponerlas en un tacho con tapa, ¿ya? No es recomendable lavar las manos con agua y con jabón y inmediatamente después de haber utilizado alcohol gel. Está perdiendo la efectividad. Siempre lo más importante es lavarse las manos con agua, con jabón, de acuerdo al procedimiento que ya hemos mencionado, y no utilizar alcohol gel porque ya están desinfectadas. Lo importante es que si no puede lavarse las manos y utilizar, en este caso, el alcohol gel, deba utilizar este último. Pero si puedo lavarme las manos y soy efectivo en ese tipo de acción, debo promover ese procedimiento en vez de la utilización del alcohol gel. Y recordemos, como una nota al margen, el hecho de evitar, en este caso, utilizar algún tipo de anillo, joyas o principalmente algún tipo de elemento que permita que el virus se posesione en ese elemento y lo ande trayendo, es decir, también están los relojes, etcétera. Importante, ya sabemos que el virus permanece en algunas superficies y no por eso va a ser indistintamente el hecho de que no se va a adherir a una superficie que sea un anillo o una joya o un reloj o algún pulsera, etcétera. Importante considerar realizar el retiro de estos elementos, ser preventivo desde el punto de vista para no generar una consecuencia, obviamente, de contaminación producto de la presencia del virus en este tipo de elementos que utiliza una respectiva persona. Entonces, cuando hablamos o seguimos en la idea de lo que son las medidas preventivas generales, existen tres tipos de clasificaciones desde el punto de vista de la disposición de residuos. En ese sentido, cuando hablamos de residuos que son sólidos, pero asimilables a algún elemento domiciliario, por ejemplo, todo lo que nosotros desechamos en nuestra casa, se debe hacer esto en base a una disposición de doble bolsa idealmente y un plástico que sea resistente en ese sentido. Lo mismo pasa para los elementos, en este caso, que utilizamos en nuestra casa, que son elementos de COVID-19. ¿Ya? Deben ser elementos que permitan, obviamente, una disposición en un tacho cerrado o en una bolsa, obviamente, o doble bolsa idealmente,
que esté cerrada y que nadie más tenga acceso para no permitir que se genere un contagio propiamente tal. Desde el punto de vista de riesgos biológicos, debo tener estandarizado lo que es un reglamento sobre el manejo de los residuos biológicos, pero que se generen en instituciones de salud, ¿ya? Como son cortopunzantes, como son desechos que tienen muestras de sangre, etcétera. Desde ese punto de vista, cuando se genera este tipo de contaminación, debe estar obviamente controlado. Y los residuos peligrosos van a ser caracterizados como aquellos elementos que tienen cierta peligrosidad. Como por ejemplo, si utilizo el amonio cuaternario y el amonio cuaternario lo utilizo a través de un paño o de una mopa, en este caso que sirva para limpiar una superficie, ese tipo de residuo que pasa a ser un paño en desuso pasa a ser obviamente un residuo peligroso en este sentido. Entonces, importante considerar que existe esta clasificación, si es un residuo asimilable a basura domiciliaria, la puedo disponer como dispongo, en este caso, la basura en nuestras casas. Si es un residuo biológico o si es otro elemento que sea peligroso, están regulados a través de un tratamiento especial. Es decir, el transporte debe ser a través de alguna institución que permita, en este caso, este traslado seguro, como también la disposición final en un lugar que esté autorizado, en este caso, por la respectiva Seremi de Salud propiamente tal. Entonces, cuando hablamos de estas medidas preventivas generales, tenemos que tener mucho énfasis. Si bien hoy en día existe eh, información respecto a todo este ámbito de cosas, pero muchas veces hay un desconocimiento por parte de las personas. Por lo tanto, lo que queremos lograr es generar esta conciencia preventiva para así promover hábitos que vayan en función a una limpieza y desinfección que sea efectiva. Y desde ese punto de vista, dentro de las medidas obviamente preventivas que sean desde el punto de vista genérico, siempre privilegiar utensilios que sean desechables. No está prohibido compartirlo, ya que estamos generando una cadena de contagio. Al limpiar, obviamente, algunos utensilios o textiles o ropa de cama, etcétera, realizarlo de acuerdo a lo que establece el círculo de cine, idealmente con agua caliente. Poner énfasis, obviamente, en desinfectar de una forma continua lo que son las superficies de alto tránsito o de alto contacto, y obviamente ante la sospecha de algún contagio eh, con una persona que estuvo o que está contagiada, efectuar obviamente en todo lugar de trabajo esta limpieza y desinfección de acuerdo a los elementos que ya hemos ido desarrollando durante esta capacitación. Importante considerar que hoy en día toda organización debe tener un protocolo de limpieza y desinfección, ¿ya? Este protocolo de limpieza y desinfección debe tener obviamente una columna vertebral para poder estandarizar este cumplimiento. Entonces, para poder hacer este protocolo, debo establecer de cierta manera que debe tener algunas características propiamente tal. Primero que todo, una estructura que es recomendada para este tipo de protocolo es primero establecer un contexto. Y el contexto en el cual queremos hablar es que sea un contexto, ¿verdad?, de COVID-19, es decir, de qué forma este protocolo nos va a ayudar a organizarnos para que se establezca una limpieza y desinfección adecuada en un lugar de trabajo. El objetivo también tiene que estar claro desde el punto de vista de que el objetivo va a ser reducir el riesgo de contagio. Idealmente, no promover o no realizar contagios al interior, en este caso, de la empresa, y esto es independientemente el tamaño que tenga la organización. El alcance se relaciona a este protocolo donde va a tener este espectro de alcance, es decir, en tal proceso, en tal piso, en tal área, en tal lugar, etcétera, y los productos que están siendo utilizados, los riesgos y las medidas de control. ¿Y cómo podría, en este caso, ejemplificar estos puntos y estas medidas de control, por ejemplo, desde el punto de vista para qué van a estar siendo utilizados? Es decir, para limpieza o para desinfección, ¿ya? Si es limpieza, tal vez voy a utilizar, por ejemplo, un alcohol gel. Si es desinfección, por ejemplo, voy a utilizar un amonio cuaternario. El producto en sí, si va a ser un detergente, un jabón, un desinfectante o un amonio cuaternario, etcétera. Las proporciones, las dosis en las cuales se van a utilizar, el tipo de riesgo, ya sea químico o biológico, si es una institución
en este caso, que realiza limpieza en su puesto de trabajo va a ser un riesgo químico, pero si es una institución, por ejemplo, de salud, en donde se manejen desechos que sean desde el punto de vista orgánicos, tiene que ser un riesgo biológico. Y las medidas de control. ¿Qué medidas de control voy a implementar para que una persona, por ejemplo, no se accidente? Ventilación, señalizaciones, capacitación. Voy a instruir a la persona de qué forma tiene que utilizar sus elementos de protección personal, entre otros tipos de medidas de control en este sentido. Entonces, cuando hablamos de un punto 5 que debe tener, en este caso, este plan de limpieza y desinfección, que se caracteriza porque tiene que estar en todo lugar de trabajo, debemos estandarizar que se deben también indicar los materiales que se están utilizando o los materiales en donde se van a realizar estas labores de limpieza y desinfección. Entonces, por ejemplo, en el baño, en espacios, por ejemplo, que son comunes, textiles, materiales que se van a utilizar como carros, equipos pulverizadores, paños, etcétera. La frecuencia, por ejemplo, se va a limpiar 2 veces en la mañana o 2 veces en la tarde o 3 veces durante el día. Entonces va a depender la periodicidad o la organización, cómo voy a estandarizar, por ejemplo, este tipo de información. Y los trabajadores que se van a ver impactados, por ejemplo, el turno de mañana, o también lo puedo reflejar como turno diario, o lo podría reflejar, por ejemplo, como 15 trabajadores durante el día o durante la mañana solamente y 30 durante la tarde, etcétera. Entonces, va a depender cómo obviamente se encuentre estructurada y cómo sea la organización propiamente tal. En el punto 6, importante considerar, si hablamos de la gestión de los residuos, obviamente, si es un residuo que es asimilable a basura domiciliaria, indicarlo. Si es un residuo que pertenece a un establecimiento de salud, también indicarlo desde el punto de vista del REAS. Y si es un residuo peligroso, obviamente otro tipo de residuo, también indicarlo para, obviamente, establecer una gestión adecuada en el tratamiento de estos residuos. El control de derrame, muy importante. Si se está realizando un almacenamiento de un compuesto químico, por ejemplo, tengo que tener, obviamente, evidenciado y también escrito cómo yo voy a controlar un derrame en el caso que se genere, por ejemplo, que se dé vuelta el bidón, en este caso, eh, en, eh, en este caso, el lugar donde está almacenado. ¿De qué forma lo voy a contener? Ese tipo de información obviamente tiene que estar explícita en este lugar y en este plan de limpieza y desinfección. La capacitación al personal que está utilizando este elemento. La actuación ante un caso, por ejemplo, de COVID, también tiene que estar explícito en este plan de limpieza y desinfección. Y los anexos que van de la mano con las hojas de seguridad y también para el registro respectivo. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de las hojas de datos de seguridad, estamos hablando de que las hojas de datos de seguridad principalmente van a facilitar el cumplimiento o la obligación legal para dar a conocer principalmente los riesgos laborales, es decir, donde en este caso se estableció obviamente un control y donde en este caso se está considerando obviamente alguna situación al proveedor que le estoy comprando este elemento o este compuesto químico. Establece también los requisitos que son necesarios para informar sobre las características esenciales, entrega información básica y las recomendaciones necesarias, establece el orden y la forma de entregar información actualizada y responsabiliza obviamente al fabricante o al distribuidor de estas sustancias obviamente químicas. ¿Cuáles son los puntos que debe tener esta hoja respectiva de datos de seguridad? Esta hoja debe estar compuesta por 16 tipos de ítems, siendo el más importante de ellos la manipulación y almacenamiento. ¿Por qué? Porque si estoy realizando una manipulación y almacenamiento adecuado y seguro, no debería haber ningún accidente, por lo tanto no debería aplicar ninguna medida de primer auxilio, no debería aplicar obviamente ningún control de derrames o fugas y también no debería haber ningún combate, en este caso, de incendio. Por lo tanto, los puntos que trae las secciones o las secciones de la hoja de datos de seguridad tienen que ser en función a estos 16 puntos específicamente. Y en ese sentido, cuando hablamos de para realizar, obviamente, una limpieza efectiva,
en un lugar de trabajo, se entiende que hay diferentes tipos de equipo y esos diferentes tipos de equipo van a estar condicionados, por ejemplo, al tamaño de la gota que está generando esta limpieza en este ambiente de trabajo. Por lo tanto, el equipo, en este caso partimos con un pulverizador manual, establecemos una bomba de espalda o de mochila que también se conoce que tiene una activación manual, un pulverizador a motor y el último, que es el que está encerrado en un círculo, se conoce como un equipo nebulizador. Características de uno y otro, desde el menos efectivo al más efectivo. Desde ese punto de vista, el pulverizador manual, que es la primera imagen que aparece abajo, obviamente va a entregar una acción manual igual que la mochila, pero el elemento más efectivo en este caso es el equipo nebulizador. ¿Por qué? Básicamente porque este equipo nebulizador permite cubrir una superficie en su totalidad, porque lo que está generando es una nieblina con un alcance mayor a través de microgotas que permiten que este agente desinfectante se posicione en todo el lugar. A no ser, en este caso, lo contrario es el pulverizador de mochila porque está generando, obviamente, una desinfección manual, pero que va a depender del impacto que realice el operador que la está utilizando. Y el pulverizador a motor no es muy recomendable, sin embargo, se coloca porque el ruido que emite es bastante elevado y además su peso es considerable. También genera una especie de nebulización, pero el más efectivo es este otro equipo que es un equipo nebulizador que permite realizar, obviamente, esta limpieza en un macro, obviamente, ambiente. Entonces, cuando hablamos de los sanitizantes específicos, recordemos que toda empresa para realizar hoy en día una sanitización debe estar autorizada por el Ministerio de Salud, específicamente la Seremia de Salud respectiva regional, y los sanitizantes que deben ser utilizados, obviamente lo que buscan es atenuar esta presencia de virus o bacterias en el organismo propiamente tal. Y como les comentaba, la técnica más efectiva para realizar una limpieza y una sanitización viene siendo a través de un equipo nebulizador, el cual va a entregar un mayor contacto y también va a ser amplia la cobertura que va a tener, obviamente, este equipo. Y obviamente, al término de esta limpieza o desinfección, se debe caracterizar que esta empresa debe entregar un certificado que asegure que se realizó esta limpieza y desinfección que sea efectiva, obviamente para generar la seguridad desde el punto de vista que es una empresa que están obviamente seguras de o que está segura la empresa desde el punto de vista de la aplicación efectiva de este tipo de elementos que generan una desinfección en un respectivo lugar de trabajo. Desde ese punto de vista, bueno, ¿qué hemos aprendido? Hemos abordado lo que es la limpieza y desinfección, hemos abordado, obviamente, cuando un COVID, en este caso, está desactivado, eh, y también desde el punto de vista de que ha generado acciones que permitan, obviamente, promover hábitos de limpieza y desinfección en los diferentes lugares de trabajo. Promover también que una empresa que realice esta limpieza y desinfección debe ser una empresa que está autorizada por la Seremia de Salud y los equipos nebulizadores vienen siendo los equipos, en este caso, más efectivos para realizar estas labores de limpieza y desinfección propiamente tal. ¿Ya? Quiero dejarlo en paralelo invitado a que accedan a los cursos a distancia que está promoviendo el Instituto de Seguridad Laboral. Son diferentes tipos de cursos y muy importante recomendar que debemos ser, obviamente, preventivos en estas labores de limpieza que se están generando día tras día en cada instalación de trabajo y también en nuestros hogares. Muchas gracias por su tiempo. Estaré atento a todas las consultas que pudieran tener respecto a esta temática.